La manera más natural de representar la posición de un punto en un plano es a través de la representación vectorial, la cual se basa en los sistemas de coordenadas. Es decir, el plano del que estemos hablando debe tener ciertas posiciones X y Y, las cuales nos van a servir de referencia a partir de un punto y poder nosotros localizar nuestro objeto, partícula o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, para basarnos en los sistemas de coordenadas, es necesario establecer este sistema de coordenadas conocido como sistema cartesiano, el cual en este momento llamamos X y Y. Son coordenadas geográficas que pueden representar distintas posiciones, así como ya se hizo para una sola dimensión. En este caso lo extendemos a 2 dimensiones, pero incluso podríamos extenderlo fácilmente a 3 dimensiones haciendo los dibujos adecuadamente. Bien, entonces este es el sistema de coordenadas cartesiano, es decir, si yo tengo un punto aquí, X, Y, podríamos representarlo a través de decir que yo me moví tanta distancia en X y luego me moví tanta distancia en Y, o viceversa. De cualquier forma funciona. Si yo me muevo primero en Y y luego en X, también vamos a esperar llegar al mismo punto. En ocasiones también es conveniente usar el sistema de coordenadas polares, Rθ, es decir, en vez de yo haberme movido en cierta dirección y luego en otra, yo primero me muevo a través de una cierta magnitud, que es R, es en sí la distancia desde mi origen hasta el punto en cuestión, que en este caso tal vez sería este, y moverme a través de un ángulo que va a depender por convención de el eje horizontal, es decir, una línea imaginaria aquí horizontal, y a partir de ello nosotros medimos el ángulo, siempre en dirección antihoraria, también por convención, para poder mantener siempre los valores como nosotros lo deseemos representar. Bien, trigonométricamente aquí formamos un triángulo rectángulo entre R, X y Y, siendo X el cateto adyacente al ángulo θ, Y es el ángulo opuesto a dicho ángulo y R pues sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. De las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente del ángulo θ respectivamente, el cateto opuesto va a ser representado por Y, hipotenusa R, entonces seno al ser cateto opuesto sobre hipotenusa es Y sobre R. El coseno de θ va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, X sobre R, y la tangente del ángulo θ va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, Y sobre X. Sin importar en qué unidades estén representados, en este caso podríamos utilizar el sistema internacional como X y Y en metros, y pues simplemente aquí tendríamos valores de metros sobre metros, etc. Bien, entonces de estas funciones trigonométricas podemos despejar los valores de las variables que nos interesan. En este caso, para obtener los valores de las coordenadas cartesianas, sería obtener el valor de Y y el valor de X respectivamente, a partir de conocer, por supuesto, el ángulo, es decir, podemos trasladarnos de ir de coordenadas polares a cartesianas, simplemente aplicando estas dos sencillas reglas, ¿no? Es decir, si despejamos aquí para X, X es igual a coseno de θ por R, y es la expresión que tenemos aquí dada. Y por supuesto igual para el valor de Y, solo que es dependiente ahora del seno de θ, el cual nos queda R por seno de θ. Y podemos hacer lo contrario, es decir, en vez de ir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, podemos hacer el caso contrario, y por trigonometría, utilizando la tangente de θ, pues haciendo la tangente inversa, es la función trigonométrica inversa de la tangente, le aplicamos al cociente de Y sobre X, ¿sí? Arcotangente, o en las calculadoras también se encuentra como tangente a la menos 1
de, en este caso sería y sobre x. ¿Sí? De cualquier forma lo encontramos por el formalismo matemático, debido a que no es simplemente 1 sobre tangente, sino es la función inversa de la tangente. Por eso yo prefiero utilizar la notación de decir arco tangente. Bien, y al ser un triángulo rectángulo, recuerden, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces aquí tendríamos r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Si le sacamos la raíz cuadrada a esto, pues simplemente tenemos r. Y de esta forma nosotros podemos expresar los valores de las coordenadas polares r, teta, en términos de las coordenadas cartesianas. Y así es como nosotros pues podemos ir de un lugar a otro, ¿no? Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo donde nos piden hallar las coordenadas polares de un punto x, y, el cual está dado por menos 3.50 y menos 2.50, ambos dados en metros. Es decir, vamos a dibujar primero qué es lo que esperamos aquí, un aproximado, ¿no? No podemos ser tan estrictamente exactos. Bien, puntos importantes: las etiquetas de los ejes son bien importantes, no hay que olvidarlas. Y, x, en general, por convención también se utiliza que se etiquetan los ejes en dirección del positivo. Como ya lo dijimos, para el eje horizontal, x es positivo hacia la derecha y y va a ser positivo hacia arriba. Bien, entonces nos dicen menos 3.50, estableciendo una escala arbitraria. Yo voy a decir que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Y voy a poner el 4. Ahí está. Esto sería en dirección negativa. Esto es menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Bien, en principio es buena idea siempre establecer las unidades de nuestros ejes coordenados, es decir, para saber que están en metros, ¿no? Y para y es menos 2.50, entonces arbitrariamente voy a elegir 1, 2 y aquí el 3. Ok, entonces en x me están diciendo que yo me estoy moviendo menos 3.50, entonces es decir, me voy a mover hasta acá, y luego en y me voy a mover menos 2.50, es decir, más o menos por aquí. Les digo de nuevo, es un aproximado. Aquí estaría mi punto en el cual está expresado en esas coordenadas, más o menos para tener una idea de dónde queda. Bueno, un poco no tan exacto, pero más o menos eso esperaríamos. Es decir, el vector tal cual como lo esperamos, y ya habíamos hablado al respecto, un vector se identifica gráficamente a través de un segmento de recta dirigido, que no es más que una flecha. Esta flecha nos piden hallar las coordenadas polares de este mismo punto. Y lo que significa es que nosotros tenemos que darnos a la tarea de encontrar r y por supuesto teta. Pero de acuerdo a como lo hicimos aquí, muy sencillo, teta pues sería, como bien lo dice, es la distancia es el ángulo entre el punto y la horizontal, es decir, el ángulo entre el punto y la línea que conecta esta r. Siempre medido desde la horizontal en sentido antihorario, es decir, este sería el ángulo teta. Y si aplicamos la misma regla a nuestro ejemplo, nos dice en sentido desde la horizontal hasta nuestro punto. Sin embargo, hay que establecer una norma más. Desde la horizontal positiva hasta nuestra línea que conecta el origen y el punto. Es decir, vamos a medir el ángulo teta desde aquí hasta acá. Este sería mi ángulo teta. Por supuesto que esperaremos que sea más de 180 grados, un poquito más. Y eso es lo que vamos a tratar de calcular. Vamos a ver. De acuerdo a nuestras ecuaciones, el ángulo teta simplemente va a ser igual al arco tangente
de y sobre x. Entonces y es este valor y este valor es el de x. ¿De acuerdo? Entonces sería 2.50, perdón. 2.50 sobre 3.50. Debido a que ambos valores tienen el signo negativo, este se nos va a ir en el cociente. Bien, entonces vamos a calcular la tangente inversa de este valor. Sería, voy a hacer primero la división, 2.5 entre 3.5. Y a esto le sacamos la tangente inversa de este valor, serían 35. 35 no tiene mucho sentido si ya dijimos que tiene que ser un valor superior a 180. Entonces, en realidad lo que sucede con la función tangente inversa es que siempre nos da el valor del ángulo con respecto a la horizontal. Sí, está bien, pero esto nos lo está dando con respecto a la horizontal negativa. Entonces vamos a añadirle a los 35.5 grados que nos dio, vamos a añadirle los 180 que corresponden a esta otra sección del ángulo, la cual no nos está entregando este valor de arco tangente. Sucede esto porque precisamente perdimos signos, entonces esta función es ciega al hecho de saber que está en este cuadrante. En realidad es como si lo estuviéramos midiendo en este otro cuadrante, pero nosotros sabemos que de acuerdo a la representación cartesiana deberíamos tener este otro ángulo. Es bien importante tener eso en cuenta para poder realizar los cálculos de una forma correcta. Entonces le sumamos los 180 y nos da 215 grados, que en realidad es parte de la función arcotangente, por eso con toda confianza puedo ponerle aquí el igual, 215.5. 215. Vamos a quedarnos hasta ahí por los valores de las cifras significativas. 215 sería el ángulo θ. Bien, vamos a obtener ahora el valor de la magnitud, es decir, R, en mis coordenadas polares. R, por supuesto, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3.50, este valor al cuadrado, más 2.50, también al cuadrado. También me elimino los signos negativos porque al ser un número al cuadrado se me van a eliminar de cualquier manera. Entonces 3.50 al cuadrado, 12.25 12.25, 18.5, ya esto le sacamos raíz cuadrada, 4.3, bueno, 4.30, 4.30, como aquí tenemos metros cuadrados más metros cuadrados en una raíz cuadrada, nos queda el valor de metros por medio del análisis dimensional, y entonces de esta forma tenemos las coordenadas polares del punto menos 3.50 y menos 2.50. Aún no damos el formalismo de cómo representar un vector tal cual, pero esto nos da una idea bastante clara de cómo podemos hacerlo en dos diferentes metodologías, coordenadas polares y coordenadas cartesianas.